Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 25 de octubre del año 2019. En medio de la veda, acá estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Susana Mangana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme hoy. Ya ha participado en alguna vez en esta mesa, la de los viernes, pero en ocasiones en las que faltaba Ana. Ahora la tenemos a las dos juntas, tenemos a Susana y a Ana. Estamos igual que en el pasillo de la Universidad Católica. Sí. De un lado el despacho de Susana, enfrente el mío. Y además siempre bromeo que es Ribeiro y Porteiro, mi segundo apellido. Bueno. Laseiro. Sí. Fernando y Gonzalo, buen día. Hablen ahora porque después van a ver dificilísimo. Estaba recordando una película. Estamos muy asustados. Estaba recordando una película de mi juventud muy buena que se titulaba Juntos son dinamita. Esta es la versión 2019. Bueno, vamos al primero de los temas que tenemos. La región latinoamericana luce especialmente convulsionada en las últimas semanas. En estos días, la atención estuvo puesta en los hechos violentos que se produjeron a partir de las manifestaciones en Chile, que se cobraron ya 18 vidas. Ayer, 2 días después de que el presidente Sebastián Piñera anunciara un paquete de medidas sociales, los incidentes disminuyeron en las zonas periféricas de Santiago, aunque todavía se registraban protestas pacíficas, sí pacíficas, en la capital. A esta tensión en Chile se le sumaron los disturbios por presuntas irregularidades en el conteo de votos de las elecciones del domingo en Bolivia. Ayer, el Tribunal Supremo Electoral proclamó el triunfo del presidente Evo Morales en primera vuelta, con 47,07% de los sufragios, frente al opositor Carlos Mesa, que sumó 36,52%. Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Argentina y Colombia propusieron la realización de una segunda vuelta si la OEA no consigue verificar los resultados de los comicios de este domingo. Anteriormente, Ecuador se vio paralizado por protestas violentas que se desataron por la quita del subsidio a los combustibles, una medida que finalmente fue retirada por el presidente Lenín Moreno. La tensión política y social, sin embargo, no disminuye. Esta semana el gobierno presentó un proyecto de reformas tributarias acordado con el Fondo Monetario Internacional que fue rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, o sea, la organización que lideró las protestas en la crisis a comienzos del mes de octubre. Y lo dejo por acá porque en realidad a este cuadro latinoamericano podríamos agregarle otras situaciones, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo están viendo este fenómeno? Empezás tú, Fernando. Bueno, yo creo que lo que pasó en Chile es básicamente el resultado de una acumulación de injusticias sociales y desigualdades que no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Hay un libro muy interesante de hace ya bastante tiempo de una investigadora, socióloga, casi etnógrafa chilena que se llama Katia Araujo, que es muy interesante porque el libro tuvo un gran éxito. Es un libro de estudios, digamos, de análisis de la realidad, ¿no? Se titula Habitar lo social. Y tiene un subtítulo más pequeño que es Usos y abusos en el Chile actual. Sin embargo, en Chile todo el mundo lo conoce como Usos y abusos en el Chile actual. Y ella pone un ejemplo que es extraordinario. Pone el ejemplo del Metro de Santiago. Dice que el Metro de Santiago, por supuesto que lo pone antes de esto, ¿no? Que el Metro de Santiago es una metáfora de la nueva sociedad chilena. Una sociedad que te da nivel de vida, pero te quita extraordinariamente calidad de vida. Y ella cuenta lo que es el acceso y el viaje en el Metro de Santiago a las horas pico, en el cual es un todos contra todos, en el cual la gente dice, no quiero que me empujen, pero tengo que empujar. No quiero golpear, pero tengo que golpear. Es decir, es como una especie... Y la frase más usada por los viajeros del metro, relevado por ella, es nos tratan como animales. Y yo creo que eso es un poco como una condensación de un problema, porque dice, bueno, pero un aumento en el boleto del metro es lo que genera todo esto. No, lo que genera todo esto es una diferencia extraordinaria entre los que más tienen y los que menos tienen, una diferencia en el reparto de la riqueza monumental, y además una sociedad muy clasista, casi te diría que de castas la sociedad chilena. Entonces todo eso se acumula a lo largo de los años, no ha sido resuelto ni por los gobiernos de izquierda ni por los gobiernos de derecha, hasta que en algún momento eso estalla por algún lado.
Creo que ese es un poco el resumen de lo que pasa en Chile, ¿no? Como yo lo veo, por lo menos, me parece que es una tontería y un infantilismo hablar de injerencias extranjeras, del Foro de San Pablo, de que había un audio muy gracioso dentro de todo el horror ese, de una señora que decía que ella sabía que a los niños se los iban a llevar de Chile. ¿A dónde? Al Foro de San Pablo. Y la propia mujer del presidente chileno lo dijo con todas las letras: vamos a tener que compartir nuestros privilegios. Sí, sí, una conversación con una amiga, quedó grabada, se filtró y resulta que la primera dama hacía ese reconocimiento, ¿no? Bueno, creo que esa es un poco mi visión, por lo menos, de esta problemática. Gonzalo. Sí, no, yo puedo estar de acuerdo con eso, con algunos matices. Pero a ver, ¿vamos a hablar de Chile solo o de todo este fenómeno que se da en la región que impresiona? Vamos a hablar de todo el fenómeno, conjunto, porque ¿no? yo además me manqué, creo que fue la tertulia pasada, que en uno de los telegramas dije que yo pensaba que nosotros en América Latina no estamos cuidando la democracia, que la democracia tiene sus ventajas, pero tiene también sus responsabilidades muy importantes, y hay que ser muy consciente de eso, y nosotros no lo estábamos cuidando. Hice un panorama así general y terminé con la infeliz conclusión de que los dos países en que todavía había una democracia que más o menos funcionaba eran Chile y Uruguay. Y bueno, a los pocos días apareció todo esto en Chile, que yo creo que sí, que efectivamente es una cosa muy profunda, cuyas verdaderas raíces yo creo que todavía no han salido a flote, no se sabe bien. Es un poco como el Mayo francés. Es decir, que hay mucha, y ahora se están empezando a plegar a esta ola de protesta, los sindicatos y los estudiantes, y en general hay como una insatisfacción. Pero la verdad es que lo que se está diciendo de que Chile es una sociedad muy desigual, eso es cierto. Lo que dice Fernando es cierto. Yo viví en Chile 4 años y efectivamente ahí hay una estratificación social totalmente distinta que de los países del Río de la Plata. Pero lo que no es cierto es que ha aumentado la desigualdad. El índice de Gini de Chile ha bajado en los últimos años, viene en una tendencia descendiente. Lo que sí ha sucedido también es que se ha concentrado mucho la riqueza, como pasa en todas las sociedades capitalistas, con sistemas financieros muy poderosos. Yo creo que el caso de Chile es un caso paradigmático y pienso que todavía no hay un diagnóstico preciso de qué es lo que hace reventar esto. Pero es impresionante que en tantas ciudades, al mismo tiempo, sin un liderazgo claro, aparezca esta demostración. Muy distinto a los casos de los demás países, porque como vos decías, Emiliano, no es solo en América Latina, ¿ves? Tenemos Hong Kong, tenemos Cataluña, tenemos Líbano, es decir, hay un movimiento de protesta, de gente que hoy día con los medios que tiene sale a protestar en distintas partes del mundo. Y yo creo que en América Latina los casos de Ecuador, Bolivia, Chile, bueno, Venezuela ni hablar, Nicaragua, son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Lo que sí es cierto es que nosotros no sabemos cuidar la democracia. La democracia tiene sus reglas de juego y tú tenés que respetarlas y tenés que ser muy cuidadoso de eso. Y me parece que si tú no las respetás, si tú no le das a los ciudadanos el sentimiento de que además de los derechos civiles y políticos que una democracia consagra, tiene que haber un mínimo de derechos económicos y sociales que si no los tenés, no podés gozar de los otros derechos. Y eso es algo que es una cuestión de concientización que nosotros todavía no, digo, con la excepción del Uruguay, lo digo muy orgullosamente, yo creo que los demás países todavía no lo han integrado del todo. Para redondear lo que venías diciendo y antes de darle la palabra a las tertulianas, cito a otra mujer, a Marta Lagos, sí, que es chilena. La hemos entrevistado aquí en Montevideo, la directora de Latino Barómetro. Sí. Ella dice: las manifestaciones en la región van a continuar mientras persista el creciente descontento social con las élites en el poder y la falta de respuesta a demandas de la ciudadanía. Por ahí ella encuentra un común denominador. Aquí no fracasan los gobiernos, están fracasando los estados, dijo en una entrevista con la BBC. Bueno, ahora sí. Después vemos más detalles, pero Ana. Bueno, yo hice un esfuerzo de pensar la región, porque era la convocatoria, ¿no? Y no quedarme solo en el caso de Chile. Uh-huh.
algo así como, a ver, ¿qué pasó en este octubre latinoamericano? No será el mayo francés ni la primavera árabe, pero es algo que se perfila más o menos así, ¿no? Y que tiene caras distintas, ¿no? Una cosa es lo que está pasando con el cuestionamiento a las elecciones en Bolivia, otra cosa fue esa irrupción indígena y ese torcerle el brazo al gobierno en Ecuador, y lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Hay que agregar Haití, por ejemplo, se puede agregar también esa otra situación. Se puede agregar de todo, ¿no? O lo de México, perdón, claro, que yo me pareció, de todo lo que he visto, es espantoso lo de Chile, la cantidad de muertos, pero lo de México a mí me provocó un colapso, ¿no? Bueno, el Estado suelta al narcotraficante porque entiende que tiene que evitar una masacre y cede ya no territorios específicos en barrios, cede la soberanía nacional entera. Sírvase, señor Guzmán. Bueno, me pareció, hablábamos siempre de narcoestado, ¿no? Un operativo contra el narcotráfico que termina en la detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán, y la policía, las fuerzas de seguridad se ven obligadas horas después a liberarlo, sí, porque se había armado un escándalo, una situación de violencia tomaron en la ciudad, el aeropuerto, absolutamente quemaron insostenible, edificios enteros, pararon el metro, paralizaron la ciudad, demostraron que tienen mucho más poder territorial que toda la policía y el ejército obviamente mexicano. Fue espantoso y la forma como tuvo que reaccionar el gobierno, muy discutible. Pero ahí estás hablando de un fenómeno muy concreto, estás hablando del poder del narcotráfico, ¿no? Claro, pero tú decís, si América Latina comienza en México hacia abajo, no hay... Son pocos los territorios que pueden decir estamos en equilibrio y me estaba control. acordando, perdón que te interrumpa, de una frase que generó un escándalo internacional de José Mujica, que dijo que México era un estado fallido. Estaba acordando de eso. Hace años, ¿cuándo fue eso? Hace 2 o 3 años. Sí. Entonces, a ver, la única explicación macro que yo encontré más o menos satisfactoria para englobar estas diversidades de cosas es que hemos tenido, sin duda, después de los retornos de las democracias, porque sin duda América Latina tiene sus sincronizaciones profundas, ¿no? Se sincronizaron las dictaduras, se sincronizaron los retornos a la democracia con variables, pero hay una especie de sincronización macro. En ese retorno ha habido en los últimos 15, 20 años una explosión económica que llevó a América Latina a un sitial que no había tenido antes, ¿no? Pero siempre girando en torno al óptimo precio de las materias primas. En ese caso, los estados, con sus diferencias ideológicas y de propuesta política, desde los estados democráticos liberales a los socialdemócratas o a los que se decían socialistas. Estoy pensando en el caso de Venezuela, caso Brasil, caso Chile, ¿no? Con variables, todos apostaron a alguna forma de desarrollismo. La vieja propuesta desarrollista, tan cara para América Latina, pareció volver con mucho ímpetu. Cayeron luego los inversores extranjeros. En todo esto, en ese crecimiento estatal, en esa transición de las viejas a las nuevas élites, las viejas élites con algo de poder se quedaron y las nuevas tuvieron sus diferentes formas de conciliación y de tranza. Ampliaron las infraestructuras, entró mucho más dinero, hubo en general en todos y bajo diferente tenor ideológico una política social expansiva. En unos lugares se favoreció más que en otros, pero en términos generales grupos sociales nuevos comenzaron a participar más activamente en los países en donde tienen realidades indígenas demográficamente y socialmente potentes. Estas comunidades adquirieron tenor político y pasaron a ser comunidades políticas, caso de Ecuador, por ejemplo, con una actuación muy franca, muy notoria. Se cayó lo que algunos están llamando neoextractivismo, o sea, sigo las viejas políticas de extracción de materia prima, pero ahora con un nuevo entorno, que siempre vino relacionado con una enorme dependencia a ser proveedor de materia prima, con un no tocar el sistema impositivo, porque en términos generales en ningún país de esto se tocó a fondo el sistema impositivo, que siguió siendo bastante benéfico para los que tenían mucho dinero y cada vez más pesado para los que tenían menos, en términos generales y con variables por país. Los servicios públicos crecieron, perdón, ya termino, y en general creció el Estado,
Perdón, pero si no, no termino la idea. Y Susana todavía no habló. Bueno, en general hubo una especie de rueda extraña que no sé en dónde termina y para dónde zafa. Crece el Estado, pasa a tener, con todos estos cambios, pasa a tener más poder, con lo cual crece la burocracia, con lo cual el clientelismo político aparece, y con lo cual aparece una cosa que va con, no es ideológica, va con la naturaleza humana, los deseos de aferrarse al poder. Entonces, en ese combo tenés todas las variables posibles, ¿no? Evo Morales, que lo venía haciendo también, demuestra un deseo de aferrarse al poder que por lo menos es preocupante. Y que ya está acusado de fraude. Si eso no, se sabrá, pero todos estamos en un signo de interrogación. Entonces, esa clave de complejidad a mí me sirvió para poder hacer esta larga introducción útil, abarcadora. Muy útil. Disculpen. Susana. Bien, bueno, pues ella acaba de describir con el preámbulo que hicieron Fernando y Gonzalo el caldo de cultivo en el que crecen, yo creo que esa acumulación de esa sumatoria de molestias, de enojos. Hay una palabra que creo que es el común denominador a todas las protestas. Es verdad que luego uno podría entrar a los matices, porque una cosa es acusar de fraude electoral a Evo Morales y otra cosa es que a raíz de la gota que derramó el vaso en Chile, que fue el aumento del precio del billete de metro, que evidentemente no fue eso lo que motivó las protestas, sino 30 años de lo que ellos entienden que es el abuso del poder, que decía esta autora Araujo. Por eso que la citó. consigna, ¿no? El aumento fue de 30 pesos, de 400 a 430, y empezó luego la consigna no es por 30 pesos, sino por 30 años. Bueno, ¿no? la palabra que yo resumo y que ya la conocemos porque no es nuevo, y yo sí veo un paralelismo, y ahora voy a intentar explicar por qué lo digo, es la palabra indignación. Tenemos justamente que en las sociedades latinoamericanas, igual que se dio también en buena parte del mundo, podríamos decir musulmán, árabe, vamos a quitar el tema del Islam porque eso muchas veces bloquea a la gente en el análisis, ¿no? Pero es verdad que se ha ido reduciendo la pobreza. Los gobiernos de América Latina, después de la vuelta a la democracia, han intentado, con mayor o menor éxito, introducir medidas que corregían esas diferencias, esas desigualdades. Siempre se ha dicho que América Latina, y sigue siendo el continente donde hay más desigualdad entre las capas sociales, ¿verdad? Ahora bien, lo que ocurre es que ha crecido la clase media, pero una clase media que además hoy es más consciente de sus derechos, que es más consciente también de cómo ejercer ese poder, y que además tenemos a nuestro servicio tecnologías de información que nos permiten, ojo con esta cuestión de creer que son revoluciones del Facebook, del Twitter. Eso no es así. Lo que sí facilitan esas nuevas tecnologías es la democratización de la protesta, el poder estar en contacto, el poder enterarnos casi al instante, en tiempo real, de lo que está sucediendo en Ecuador. Y yo sí veo un efecto contagio. Por eso la seguidilla de estas protestas, como también existen evidentemente en el Líbano, en Cataluña, por otras cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo también catalán, como en su momento el nacionalismo vasco. Bueno, pero habíamos tenido hace poco los chalecos amarillos en Francia. Exactamente. Sí. ¿Y eso que te demuestra? Que hay un hartazgo y hay una indignación de buena parte de la sociedad en estos países donde queremos que siga existiendo una democracia con sus falencias, de exigir a los gobernantes y a los políticos que tienen que gobernar para el pueblo y no para su bolsillo. Esto de vamos a tener que compartir los privilegios, y bueno, justamente es lo que también motivó las protestas que luego llamamos eufemísticamente primavera árabe, es decir, el hartazgo de franjas y capas amplias de la sociedad, en aquel momento árabe, pero hoy latinoamericana, que le están diciendo a sus políticos: estamos cansados de sus prácticas económicas que al final siempre favorecen a una élite y castigan muy duro a la clase media trabajadora. Vuelvo aquí a Marta Lagos, le preguntan en la entrevista en BBC cómo se refleja ese descontento con las democracias de la región en las encuestas del Latino Barómetro, y ella dice: hay un dato que lo resume todo. La pregunta de quién gobierna y para quién se gobierna. Bueno, el 70% de la región dice que se gobierna para una minoría. Uno podría resumir la demanda de la región en aquella frase que dice: por favor, gobiernen para las mayorías. Claro. Exacto. Sí, yo sé que acá no se usa decir malas palabras, pero voy a decir 3 malas palabras porque están... Advertencia. Creo que en el fondo de toda la cuestión también, aunque no es la causa única. Fondo Monetario Internacional. Si uno lee, digamos, estudia cronológicamente, el Fondo Monetario Internacional ha tenido un papel relevante en la aplicación de políticas o en la recomendación condicionada para determinadas políticas que han generado situaciones
muy explosivas en muchos países de América Latina. El propio Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido, es decir, de que han cometido errores en la apreciación de determinadas situaciones, en la Argentina del 2001, en muchos casos. Entonces yo creo que tanto en el caso de Ecuador como en otros casos en América Latina, bueno, en Argentina ni hablar, ha sido el Fondo Monetario con sus requerimientos para prestar dinero el que ha generado determinadas situaciones que son insostenibles. Ahora muy bien, tanto Piñera como Lenín Moreno, como otros mandatarios, como el propio Macri, dice, no, tenemos que atender al pueblo, escuchar lo que nos dice. Y hace 2 meses hablaban de que el populismo era una plaga que estaba arruinando las economías de América Latina, que eran insostenibles y que íbamos todos al abismo. Sin embargo, fuimos al abismo en otras condiciones y por otras causas. Gonzalo, ¿te desconcertó Fernando con lo de las tres malas palabras? Yo cuando trabajaba para Naciones Unidas tuve muy serios problemas con los representantes del Fondo Monetario Internacional, pero no porque, a ver, es decir, a mí no me gusta cuando los latinoamericanos fracasamos en algo y lo primero que hacemos es ver de quién es la culpa, ¿no? Es el imperialismo yanqui, los soviéticos, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la culpa fundamentalmente es nuestra. Es decir, el problema con el Fondo Monetario Internacional es que vos le presentás un gobierno que tiene un déficit monstruoso y el Fondo Monetario Internacional te dice, no, mire señor, usted no puede gastar más de lo que usted cree, entonces usted acá tiene que cortar. Mi pelea con el Fondo Monetario Internacional siempre fue: ustedes vienen acá, dicen hay que cortar y se van. Ahora, le dejan al gobierno la única chance que tiene, no es la única chance que tiene, pero estos gobiernos lo que hacen es cortar donde menos les duele. Entonces, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Estás cerrando aquella escuelita rural, estás cerrando esa posta de salud que está allá del otro lado de la montaña. Es decir, todo lo que es más fácil de cortar, porque no hay sindicato, no hay resistencia social. Entonces, mi problema con el Fondo Monetario Internacional es, está bien, por supuesto, no podés gastar más de lo que vos cobrás. Eso es cierto. Ahora, quédense y digan, no, mire, acá hay gastos superfluos que son mucho peores y que pues, se podrían perfectamente cortar y no simplemente decir, bueno, hacemos la cuenta y arreglen ustedes, porque se termina siempre cortando por los más débiles, por los niños, por las mujeres, siempre. Entonces mi pelea con el fondo era esa, pero no que el fondo viene con una recetita. Lo que el fondo dice que hay que hacer es lo que hay que hacer. Digo, no puedes gastar más de lo que vos cobras. Dos observaciones sí a lo que dijo Fernando, porque pareció como una especie de defensa de los populismos. Y me niego a aceptar eso, ¿no? Porque los populismos siempre hacen como que actúan en nombre de y esa persona, ese sector social en cuyo nombre se actúa, queda igual que al principio, ¿no? Solo son ligeramente favorecidos y, bueno, te regalaron una máquina de coser, pero seguís siendo. Entonces me parecen monstruosos y no creo que sea no creo que haya lugar para el elogio. Lo otro, cuando Gonzalo dice estoy preocupado por la democracia, yo entiendo, pero lo que creo que tenemos que tomar conciencia es que estamos haciendo un cambio de forma de democracia. Estamos dejando atrás la democracia representativa, la típica, la liberal, y estamos pasando a un tipo de democracia compartida, esa democracia de participación de otros grupos que no son solamente los ciudadanos que cada 4 años se expresan. Y esa horizontalidad y ese ensanche del proceso democrático implica revisar muchas cosas a fondo, ¿no? Para que de verdad los recursos no sean manipulados por populismos al uso y de momento, y para que no se den esos golpes legislativos o del sector institucional que venga, que uno dice, caramba, pero acá ha habido un coup de force, ha habido, y estaba dentro de los límites. Yo creo que son los dos peligros y que nos obliga a reflexionar sobre la democracia y no negarse a los cambios. Obviamente son evidentes, están imponiéndose. Hay que tener vigilia ciudadana. Una simple aclaración, yo no elogiaba los populismos, bueno, mejor. Claro. Lo que digo es que a veces
los rótulos se usan como caballito de batalla y como banderas de manera irresponsable, de manera liviana, sin conocimiento de causa y sin medir a veces las consecuencias que tienen. Susana. Sí, simplemente decir también que estas recetas de austeridad que defienden el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son sabidas de hace mucho, pero antes de llegar a eso, justamente esa austeridad que luego tienen que acabar implementando con la suba del precio de combustibles o de la canasta básica de consumo del ciudadano en estos países, como en tantos otros ha ocurrido antes, eso tiene que aplicarse desde el día 1 que se llega al gobierno. Es decir, lo que la gente le molesta es que le toquen el bolsillo siempre a los mismos y que otros sigan viviendo haciendo la plancha, o que realmente existan esas corruptelas que luego ponen al amigo de o al sobrino de. Es decir, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque esos abusos de poder justamente es lo que finalmente hartan a la clase media, que es la que trabaja y paga sus impuestos y no tiene más tutía, decimos en España. No hay escapatoria, porque no hay paraíso fiscal para esas personas, porque te lo deducen de tu nómina antes de que te enteres o puedas protestar. Entonces, lo que sí también es inadmisible, y ahí me remito a la carta del juez Baltasar Garzón, que es muy polémico, él reconozco, pero le escribió una carta abierta al presidente chileno, Sebastián Piñera, para decirle que estará muy vigilante, igual que están en la comunidad internacional, y que hay una justicia universal, etcétera, como diciendo esta escalada en la violencia hacia el movimiento estudiantil, que no es solo estudiantes, también han salido otros a protestar, va a tener consecuencias. Voy a estar muy vigilante, no cometeré los errores del pasado. Y le recuerda que él fue el que denunció y que intentó apresar o intentó llevar a juicio a Pinochet. Entonces, a ver, yo creo que en Latinoamérica es realmente, eso sí, el caldo de cultivo me recuerda muchísimo a lo que tengo que analizar desde el 2011 hacia aquí con la primavera árabe, pero espero y deseo que la forma en que termine esta primavera latinoamericana sea distinta, porque esta violencia que aplican carabineros, policía en Chile o quizás en Ecuador o donde fuere, en Haití, finalmente se paga con vida, se paga con más violencia, y eso es lo que no queremos ver aquí en América Latina. Ya volvemos, hay otros temas para la tertulia de hoy.